lo que vamos a iniciar es un ciclo de charlas sobre la historia de la Iglesia. Vamos a hacer, lo primero, haremos una acotación de cuál es nuestro ámbito, cuál es el objetivo que se busca dando estas charlas, pero en cualquiera de los casos creo que es lo suficientemente interesante como para que hagamos el esfuerzo de intentar, aunque sea sucintamente, pues contar qué ha pasado en la Iglesia Católica desde el principio de los tiempos. Bien, entonces empezamos, este ciclo tiene realmente dos partes. Una parte que es la síntesis del primer milenio y luego pues a partir de la mitad de las charlas pues lógicamente habrá una síntesis del segundo milenio. Entonces, bueno, en cualquiera de los casos, como digo, lo primero que yo quería decir es ¿a quién interesan estas charlas, ¿no? Bueno, pues indudablemente cuando uno se plantea hacer unas conferencias, pues intenta que tengan interés para todas las personas y eso lo hemos intentado también. Pero en este caso hemos de advertir que tienen o deben tener un interés especial para los cristianos, puesto que en definitiva es la historia de la familia cristiana. Es decir, y como toda familia, claro, lógicamente tiene sus defectos y sus virtudes. No vamos a hacer una geografía de la Iglesia, pero tampoco vamos a ponerla pues como unos zorros, ¿no? Es decir, intentaremos ser objetivos, aunque, bueno, desde un punto de vista, dijéramos, familiar. Es decir, es la historia de una familia que es nuestra familia, aunque basta con esto, tendríamos que decir, para que la gente tuviera interés, para que los cristianos se interesaran, porque es la historia de su familia, ¿no? Y que hay que conocer, porque además estas cosas pasan en todas las familias. Cuando mueren los padres es cuando te das cuenta de que te hubiera gustado conocer muchos detalles de tus abuelos y tal, que se han perdido precisamente con el fallecimiento de tus antecesores, ¿no? Bueno, pues esto hay que evitarlo, ¿no? O sea, en la Iglesia Católica, lógicamente, ha habido una sucesión de hechos y es interés para todos conocerlos. Y también hay que decir, claro, lógicamente a los cristianos les interesa especialmente, pero en general también podemos decir que puede interesar a toda persona culta, porque lógicamente la historia de la Iglesia también es en gran medida la historia de la humanidad, sobre todo en Occidente, ¿no? Y pues no se puede ser mínimamente culto sin no tener algunas ideas básicas. Tampoco vamos a hacer un tratado profundísimo sobre la historia de la Iglesia, que para eso ya hay libros pues mucho mayores, ¿no? y que profundicen mucho más. Lo que está claro es que además vamos a tener la oportunidad de conocer mejor muchos acontecimientos que hoy en día pues se mencionan, pero se mencionan sin ningún rigor y cuando no, pues de una forma manifiestamente deformada, ¿no? Entonces conocer estos acontecimientos básicamente nos puede servir por lo menos para saber de qué están hablando y poder contestar en algún caso con argumentación, porque claro, lo contrario es simplemente desconocer de qué nos atacan o por qué nos atacan, ¿no? En cualquiera de los casos, pues ya digo, no vamos a hacer una enciclopedia, se trata de hacer una historia breve. Esta es la primera nota que quería resaltar. Vamos a seguir un hilo conductor y vamos a dejarnos muchas cosas por el camino. Vamos a hacer un seguimiento de lo que ha sido la historia de la Iglesia desde Jesucristo hasta nuestros días, pero lógicamente nos vamos a dejar muchas ramas laterales que podrían ser muy interesantes y que permitirían una mayor profundización, pero nos desviarían un poco del eje central del relato, que es el que vamos a seguir. Por otra parte, está claro que va a ser una historia del cristianismo. Y aunque a veces hablemos del contexto general, para centrar de qué estamos hablando o cuáles son los hechos que acontecen, pues hay que tener claro que nosotros no vamos a contar la historia de la humanidad completamente, nos vamos a centrar en el cristianismo y citaremos la historia de la humanidad en la medida en que nos interese, pero está claro que nos vamos a centrar en lo que es la materia de nuestro estudio. Y por otra parte, también va a ser una historia religiosa. Es verdad que cuando se habla de los historiadores, pues pretender que los historiadores sean objetivos es un poco utópico, porque los hombres no somos objetos, entonces seríamos objetivos, sino sujetos, por eso somos subjetivos. En estos casos lo que hay que pretender es que si no podemos ser objetivos, por lo menos no seamos parciales. Y ese es nuestro propósito, es decir, contar las cosas que ocurrieron intentando, pues aunque lo hagamos desde un punto de vista cristiano,
pues diciendo las verdades y matizándolas si es necesario, pero no ocultando tampoco cosas que sean importantes para conocer la verdad. Bueno, a partir de esto y con este planteamiento tenemos que decir que esta primera sesión se centra, vamos a poner en todas ellas al principio pues 2 o 3 ideas, bueno, 3 o 4 quizá, ideas básicas que son el resumen del contenido de esta charla. Y esta concretamente, esta primera sesión, pues la hemos subtitulado con 3 ideas. Por una parte, el origen del cristianismo; por otra parte, la iglesia fundada por Jesús, es decir, donde hablaremos cómo y por qué funda Jesús una iglesia; y por último, pues realmente hablaremos de San Pedro y San Pablo como pilares fundamentales de la fundación de la iglesia. Bueno, pues empezando por el origen del cristianismo, o quizá incluso antes de eso, hablando de qué es cristianismo, diremos que el cristianismo es la religión fundada por Jesús. Es decir, que son la persona y las enseñanzas de Jesús las bases del cristianismo, y por eso pues podemos decir que es una religión fundada por él. Aunque un poco más adelante hablaremos, incluso en esta misma charla, de algunas de las bases del origen o mejor dicho, de la existencia histórica de Jesús, pues no vamos a hacer una demostración exhaustiva. Hoy prácticamente nadie discute la existencia real de Jesús de Nazaret. De todas maneras, en la misma colección de charlas podemos encontrar una charla precisamente que habla de la historicidad de Jesús. Si alguien tiene necesidad o quiere profundizar un poco más, pues puede dirigirse al contenido de esa otra charla. Pero mientras que cuando hablamos de la existencia histórica de Jesús, hablamos de Jesús como persona humana, es decir, como un ser reconocible, y también cuando hablamos de qué era Jesús, pues hablamos de a qué se dedicaba y cosas así. En esta charla, al hablar de la historia del cristianismo, tenemos que decir que para los cristianos Jesús no solamente es un hombre, es decir, aunque en otras charlas lo hemos tratado como hombre solo, pues está claro que para los cristianos, desde un punto de vista de fe, es el Hijo de Dios hecho hombre, no solamente un hombre. Por tanto, es Dios y Señor, Redentor y Maestro. Esas son las 4 notas características que cualquier cristiano debe reconocer si es cristiano. Además, pues a partir de ahí tenemos que decir que podemos hablar de una historia de Jesús y de una historia del cristianismo porque Dios hecho hombre irrumpe en la historia en un momento concreto. Es decir, Dios se hace hombre y en ese momento, en el momento en que se hace hombre, pues pasa a tener una historia como todo hombre y como la humanidad también. Bueno, pues en cuanto al tiempo y al lugar, que es lo primero que tenemos que decir, cuando Dios irrumpe en la historia, es decir, cuando se encarna en Jesucristo, pues podemos decir que es cuando Palestina estaba en manos del Imperio Romano, es decir, y aproximadamente cerca del año 1 de nuestra era. Así es como se dice claramente en los Evangelios. Más concretamente, pues tenemos que decir que Jesús nace durante la llamada paz octaviana, es decir, cuando el emperador Octavio Augusto ha establecido la paz en todo lo que era el Imperio Romano, y entonces es una situación excepcional, porque la verdad es que casi durante todo el tiempo del Imperio Romano hay luchas, pero justo en el tiempo de Octavio se consigue un tiempo único de paz. Octavio reinó desde el año 29 a.C. hasta el año 14 después de Cristo. Y en ese tiempo es el momento del nacimiento de Jesús. En cuanto a su muerte, pues Jesús muere durante el reinado del emperador Tiberio. Tiberio efectivamente fue emperador desde el año 14 después de Cristo hasta el año 37 después de Cristo. Y muy probablemente Jesús murió el 3 de abril del año 33. Por una serie de circunstancias que se conocen por los Hechos de los Apóstoles, podemos decir que es una de las 2 fechas muy probables, y esta probablemente es la más segura como fecha de la muerte de Jesús. Pero además hay que decir que los evangelios son muy exactos. El tiempo en el que en la antigüedad se contaban los años, pues normalmente se hacía a partir de los años de reinado de determinados reyes o determinados señores, ¿no? Y el Evangelio sigue exactamente el tipo de descripción del año que se utiliza, ¿no? Es decir, se habla
que se utilizaba habitualmente, ¿no? Es decir, se habla del año tal de la fundación de Roma, pero se habla también, como vamos a ver, de, por ejemplo, dice, y más concretamente es lo que voy a citar, ¿no? El año 15 del imperio del emperador Tiberio. Añade, cuando Poncio Pilato gobernaba Judea, cuando Herodes era tetrarca de Galilea, su hermano Filipo, tetrarca de Iturea y Draconítide, y Lisanías, tetrarca de Abilene. Y además dice, en tiempo del sumo sacerdote Anás y Caifás. Es decir, esto son una serie de datos cruzados que nos permite conocer exactamente la fecha de la aparición de Jesús en la tierra, ¿no? Así lo dice Lucas en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Hay que tener en cuenta, por cierto, que Lucas era médico, era el médico de San Pablo, por tanto es un hombre de ciencia para la época, entonces tiene un verdadero interés en concretar el hecho del nacimiento de Jesús, el momento del nacimiento de Jesús. Es muy interesante pensar, y esto yo creo que vale la pena decirlo, que el cristianismo es una religión que no es una religión mítica, tampoco es una filosofía. El cristianismo se basa en hechos históricos y por eso la concreción de en qué momento se producen los hechos no es baladí. Es importante que efectivamente podamos concretar que Jesús actúa en un momento concreto de la historia. Pero no solamente esto, Jesús no es simplemente un hombre, él se manifiesta y expresamente lo hace en los evangelios como el Mesías anunciado por los profetas, es decir, como el cumplimiento de las profecías que se habían hecho por parte de los profetas oyendo las palabras de Dios. Concretamente, Jesús dice expresamente que es el Mesías, por ejemplo, en Cesarea de Filipo, cuando pregunta a los apóstoles, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y recordaremos que Pedro toma la palabra y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús lo confirma inequívocamente. Es decir, aquí hay una cosa que es clara. A veces se dice, Jesús no se manifiesta como Hijo de Dios o deja poco claras algunas cosas. Pues no, si vemos con detalle, vemos que en algunas ocasiones lo deja clarísimo. Y esta es una. Cuando le dice a Pedro, no te ha revelado eso ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos, o sea, más claro agua, es decir, no solamente le dice, estás en lo cierto, vas por ahí, sino esto es exactamente lo que Dios dice de mí, es decir, que yo soy el Mesías o Cristo, que es la Mesías sería en hebreo y Cristo en griego, pues significa el ungido de Dios. Bueno, esta afirmación de que Jesús es el Mesías no es indiferente, es más, podemos asegurar que esta confirmación de que es el Mesías, el Hijo de Dios vivo, confirmado ante el Sanedrín, es una de las causas por las que le cuesta la vida. Ante los príncipes de los sacerdotes y todo el Sanedrín, Jesús declara claramente que es el Mesías. Y a la solemne pregunta del sumo sacerdote, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús responde rotundamente, yo soy. Por cierto, la palabra yo soy era también la reducción del nombre de Dios. Y bueno, así nos lo dice, por ejemplo, pues Marcos en el capítulo 14, versículos 61 y 62. Y esto es curioso porque aunque Jesús durante un tiempo elude y exige que no digan que es el Mesías, probablemente para no complicarse su propia predicación, cuando tiene que decirlo y eso le cuesta la vida, lo dice claramente, ¿no? Por tanto, ahí queda clarísimo que Jesús asume las consecuencias que tiene la respuesta de sí, yo soy, ¿no? Bien, pero además este Mesías hace algo absolutamente sorprendente, y es que restablece o modifica la alianza de Dios con el pueblo de Israel. Eso sabemos que ocurre durante la última cena. Concretamente Jesús lo que hace es hacer una novación, es decir, una renovación del contrato, es decir, de la alianza entre Dios y el pueblo de Israel, pero para hacer esto tiene que reconocerse Dios, o sea, no solamente Jesús es el Mesías, realmente cuando Dios había prometido a Abraham la promesa y también pues había dicho que un descendiente de David reinaría para siempre y hay un pacto, pues ese pacto es actualizado y renovado y en cierta medida modificado
solamente podría serlo por los que han participado en esa alianza, ¿no? Y uno de ellos, lógicamente, es Dios. Por tanto, Jesús no solamente se reconoce Mesías, sino que en la última cena está reconociendo que es Dios mismo, porque Él puede modificar las condiciones en las que se ha establecido la alianza con el pueblo de Israel. ¿Y esto cuándo ocurre? Pues cuando, como dice San Mateo, dice Jesús: bebed todos de él, del cáliz, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza, que es derramada por muchos para la remisión de los pecados. Es decir, no solamente es capaz de modificar esa alianza, sino que la modifica para hacer que ahora esta alianza no se hace en la sangre de Abraham, sino en la sangre derramada por el Cordero, que es Él, es decir, es la sangre de la redención, de la remisión de los pecados. Bueno, esta doctrina pues se habría quedado en nada si no hubiera sido confirmada por la resurrección, es decir, que es el hecho que Jesús pone como prueba de lo que está diciendo. Afirma: esta generación mala y adúltera no recibirá otro signo sino el signo de Jonás. Es una referencia a que Jonás estuvo 3 días en el seno de la ballena, según cuenta el Antiguo Testamento, y él iba a estar en la muerte pues hasta el 3er día, en el que resucitaría. Por tanto, el signo que pone Jesús como sellado de que es verdad lo que está predicando no es la filosofía o qué bonito es lo que dice, sino esto lo pruebo precisamente pudiendo dejar claro que voy a resucitar, ¿no? Así que durante su vida pública, Jesús, con sus milagros y su personalidad, pues origina pues la adhesión de los apóstoles, pero después de su muerte da como prueba definitiva su resurrección. Es decir, había predicho que resucitaría y efectivamente esto ocurre al 3er día. Y Jesús resucita como primicia de todos los muertos. Por eso dice el credo que Jesús descendió a los infiernos. Esto normalmente se interpreta de una forma absurda. Lo que quiere decir la palabra infierno es el lugar de los muertos. Es decir, lo que dice es que Jesús, una vez muerto, desciende al lugar de los muertos y abre el cielo. Es decir, Él es la primicia, es el que hace que los justos que estaban en el seno de Abraham pasen al reino definitivo de Dios, pero este no podía abrirse hasta que el propio Jesucristo abriera el camino, ¿no? Esto es lo que los cristianos celebramos en la Pascua, ¿no? El paso con la redención de Jesús a la nueva vida. Bien, pero no solamente ocurre esto, Jesús no solamente pone como prueba su resurrección, sino que tiene verdadero interés en buscar gente que pueda atestiguar que eso es así, que Jesús ha resucitado. Es decir, que busca testigos de su resurrección. Y efectivamente no solamente se aparece a amigos, sino a muchas otras personas, ¿no? Por una parte se aparece a sus amigos como María Magdalena o a los apóstoles, pero también a 2 discípulos que iban camino de Maús, pero busca que todos estos sean testigos de su resurrección, pero también dice que se aparece a muchas otras personas y que eso no lo cuentan los Hechos de los Apóstoles. Es más, Jesús nos manifiesta en cierta medida cómo es la vida resucitado y nos deja un poco perplejos para los que no sabemos física, que Jesús, por ejemplo, coma pescado. Yo en estos momentos estoy acordándome de una frase magnífica del padre Carreira que me van a permitir que diga, que decía, que como físico eminente, decía: mis compañeros teólogos muchas veces dicen, ¿cómo es posible que Jesús resucitado coma pan y coma pescado, ¿no? Dice, bueno, es que, dice, aunque fuera un bocadillo, es decir, lo que suele ocurrir es que los teólogos no saben lo que es un bocadillo, ¿no? Eso es así. Es decir, no hay nada en la física de la materia que se oponga al cuerpo glorioso de Jesús tal como aparece en los evangelios. Ese era el resumen de la conferencia del padre Carreira, que realmente era muy impresionante. Pero está claro, por tanto, que Jesús se manifiesta y lo que hace es darnos una pista de cómo puede ser la vida gloriosa, del cuerpo glorioso. Y en ese momento también, precisamente, lo que hace es delegar en Pedro como pastor de las ovejas, en defecto de él mismo. Es decir, lo que hace Jesús es instituirle como si fuera el mayordomo del reino, que es, desde el punto de vista de la mentalidad judía, lo que se entendería cuando nombra representante suyo a Pedro.
Otro aspecto que hay que tratar es que Jesús no solamente fundó una religión, porque hasta aquí muy bien. Podemos decir, bueno, hay una serie de principios dogmáticos y hay una serie de mandamientos que hay que cumplir, en fin, una serie de enseñanzas, una doctrina, pero no solamente Jesús se limita a esto, sino que hace algo más. Dota a la comunidad de una estructura que pretende que permanezca hasta la consumación del reino. En lo del yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos parece que está claro, y para que Jesús esté con nosotros a través de la Eucaristía básicamente tiene que haber sacerdotes, por tanto tiene que haber una estructura, tiene que haber una iglesia. Me hace mucha gracia que hay gente que dice, es que yo no creo en los curas, y yo digo, yo tampoco creo en los curas, creo en Jesucristo, que es en quien hay que creer. Pero la iglesia, si quiere, será un mal, pero es un mal necesario y además buscado y querido por el propio Jesús, que se califica a sí mismo se identifica con la propia iglesia, ¿no? Como veremos después en la aparición a Pablo. Bueno, pues efectivamente Jesús crea una estructura y que se supone que va a permanecer hasta el fin de los tiempos, y coloca 12 pilares, que son los 12 apóstoles. Esos 12 apóstoles quedan en cierta medida jerarquizados, porque establece a Pedro como cabeza de todos ellos. Y aquí tenemos una cita de las que yo no voy a leer. Yo quiero advertir que se puede parar este vídeo y tomar nota de las citas, pero yo no las voy a decir porque sería exhaustivo, sería excesivamente largo. Entonces aparecerán una serie de referencias que, si se para el vídeo, se pueden tomar nota y puede uno ir directamente a las Escrituras. Yo doy por supuesto que sabemos a qué nos estamos refiriendo. Esta elección de los 12 apóstoles tiene además un carácter pues muy simbólico, porque en realidad representan a las 12 tribus de Israel. Jesús dice que se levantarán y juzgarán a las 12 tribus. Y la verdad es que hace una comparación entre la antigua Jerusalén y la nueva Jerusalén, que es la Jerusalén del reino de Jesucristo, el reino de Dios. Bueno, entonces los 12, en definitiva, y otros discípulos, participan en la misión de Cristo en su poder y también en su suerte. Es decir, que Jesús no solamente crea una institución como el que crea un partido político y se va o se muere, sino que Jesús sigue inspirando a la Iglesia, y esto es lo que creemos los cristianos clarísimamente. El Catecismo de la Iglesia Católica dice que con todos estos actos Cristo prepara y edifica su Iglesia. Es decir, no es la Iglesia un añadido, no es algo que se ha creado a posteriori, como muchas veces se piensa, bueno, es que la Iglesia, yo creo en Jesucristo, pero no en la Iglesia, repito, es una frase muy socorrida. Bueno, pues es que Jesucristo deja claro que crea una Iglesia. Aparte de esto, que es una estructura, ya digo, material, pero también espiritual, porque Jesús reconoce en la Iglesia su cuerpo místico, como dice por boca de San Pablo, ¿no? Pues la Iglesia, además, desde un punto de vista mistérico o desde un punto de vista más sobrenatural, podemos decir que ha nacido, y así lo dice el Concilio Vaticano II, ha nacido principalmente del don total de Cristo por nuestra salvación, anticipado en la institución de la Eucaristía y realizado en la cruz. Concretamente, la frase que dice el Concilio Vaticano II es: el agua y la sangre que brotan del costado abierto de Jesús crucificado son signo de ese comienzo y crecimiento. Pero no solamente dijéramos que está prejuzgada la gracia y los sacramentos en el costado de Cristo en la cruz, también pues hay una serie de detalles, como vamos a ver, que nos hablan de esa asistencia espiritual por parte del propio Cristo a su Iglesia. También dice el concilio, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. San Ambrosio, bastantes años antes, citado por el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 766, dice que del mismo modo que Eva fue formada del costado de Adán adormecido, así la Iglesia nació del corazón traspasado de Cristo muerto en la cruz. Así que, en definitiva, tenemos que decir que el origen de la Iglesia es el propio Jesús. Pero además, pues podemos citar con el Catecismo de la Iglesia Católica lo siguiente: la Iglesia, prefigurada en la creación, preparada en la antigua alianza, fundada por las palabras y las obras de Jesucristo, realizada por su cruz redentora y su resurrección, se manifiesta como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo, que es el elemento que nos faltaba citar. Lógicamente, también está claro que Jesús deja
el Espíritu, es decir, el Espíritu Santo, como inspirador de los actos de la Iglesia, lo cual no anula en absoluto la libertad de las personas, porque es evidente que el Espíritu Santo puede inspirar la obra las actuaciones de los obispos, pero también es verdad que los hombres, sean obispos o no, pueden no aceptar las inspiraciones del Espíritu Santo. Pero bueno, lo que está claro es que el Espíritu Santo inspira a la Iglesia y que si no lo encontramos allí no lo vamos a encontrar prácticamente en ningún sitio, ¿no? Continúo diciendo con el catecismo que esta efusión del Espíritu Santo dice, y la Iglesia misma dice, quedará consumada en la gloria del cielo como asamblea de todos los redimidos de la tierra. Es decir, la Iglesia, por eso se habla de una Iglesia purgante, que no está todavía en el cielo, una Iglesia militante, que es la que está en la tierra, y una Iglesia triunfante, que es la que está en el cielo. La Iglesia es una institución que durará más allá de la historia humana. Otro aspecto que nos podría parecer, o me parece interesante reflejar, las imágenes de la Iglesia en la Sagrada Escritura. Se le habla de diversas maneras, y eso también lo recoge el Concilio Vaticano II. Se habla de que la Iglesia es pueblo de Dios. Esa es una definición, la verdad es que bastante moderna, pero vamos, se refiere a que es una especie de nación santa, estamos todos unidos. Cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Él, eso está claro que tiene su origen en lo que dice expresamente San Pablo, que es un gran teólogo. También se le ha llamado esposa de Cristo, porque Cristo la ama, se entrega a ella y la purifica. A pesar de los pesares, la Iglesia pues es la amada de Jesucristo, por tanto no puede equivocarse en lo fundamental, ¿no? La hace madre fecunda también Jesús a la Iglesia de todos los hijos de Dios, que se incorporan a la Iglesia con el bautismo. Y también, pues otra forma de hablar de la Iglesia es decir que es templo del Espíritu Santo. Como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, el Espíritu es como el alma del cuerpo místico, principio de su vida, de la unidad en la diversidad y de la riqueza de sus dones y carismas. Bien, para que esto se lleve a cabo, pues lógicamente no solamente necesitamos una estructura, necesitamos también no solamente un cuerpo, sino también un espíritu, y necesitamos unos medios. Y los medios en este caso son otorgados por el propio Jesucristo a la jerarquía de la Iglesia principalmente. Efectivamente, Jesús fundó la Iglesia como una sociedad jerárquica y le otorga el poder de actuar con su propia autoridad, con la propia autoridad de Cristo. Y por eso la Iglesia actúa en nombre de Jesucristo y básicamente para enseñar la palabra de Dios, para administrar los sacramentos y para gobernar la Iglesia. Es decir, que por eso se dice que la Iglesia tiene una triple misión, que es, o que se manifiesta o que se concreta en el oficio de enseñar, cuya máxima expresión es la infalibilidad, el oficio de santificar, que se manifiesta en una misión sacerdotal, y por otra parte el oficio de regir o gobernar, que en concreto, pues dentro de la Iglesia se concreta dentro del derecho canónico. Yo, como soy profesor de derecho, pues le tengo mucha simpatía al derecho canónico, porque yo soy de los que pienso que el derecho aclara las cosas. Yo ya sé que mucha gente piensa que el derecho es una complicación, pero no hay más que ver que en la práctica, cuando no hay un derecho aplicable, pues la complicación es siempre mucho mayor. Y podría poner un ejemplo, ¿no? Cuando fallecen los padres, uno dice, pues menos mal que había testamento, porque si no hubiera sido un lío. Las sucesiones son siempre un verdadero problema y hay muchísimas familias que se han roto por las herencias, pero está claro que si por lo menos está todo escrito y está todo de acuerdo con el derecho, los problemas son menos, no son más. Bueno, pues sirva este ejemplo para decir que el oficio de regir o gobernar pues no es algo malo, es algo que debe estar regulado, y para eso está el derecho canónico. Ahora se tiende, no sé por qué, a pensar que la letra mata y el espíritu vivifica. Bueno, pues una cosa no quita la otra, es decir, el derecho es la concreción muchas veces de lo que quiere el espíritu y no hay una contradicción en ello. Bueno, otro aspecto que quiero tratar, las notas de la Iglesia. Estas las conocemos mucho. Yo recuerdo uno de los primeros libros que tenía cuando iba al colegio, que precisamente se llamaba así, Una Santa, Católica y Apostólica. Esas son las 4 notas de la Iglesia Católica, ¿no?
Por una parte podemos decir que la Iglesia es una, porque tenemos una misma fe, unos mismos sacramentos y una sola jerarquía, encabezada por el Papa, que es sucesor de San Pedro, como cabeza visible y fundamento de la unidad de la Iglesia, y los obispos. En segundo lugar, tenemos la nota de que la Iglesia es santa, porque Cristo la santificó, y evidentemente está compuesta por pecadores, o sea, no decimos nada raro. Basta con que cualquier cristiano se mire a sí mismo y diga, yo soy santo, absolutamente no, soy pecador. Por tanto, ¿por qué voy a pensar que los demás van a ser distintos? O sea, todos somos pecadores, pero eso no quiere decir que la Iglesia en su conjunto no sea santa. Yo me gusta muchas veces hacer una comparación que es personal, pero se me va a permitir que la haga, y es que muchas veces cuando oigo a la gente rezando en latín, por ejemplo, por poner un ejemplo, veo que todo el mundo dice alguna palabra mal, pero cuando se oye en conjunto suena bien. Entonces yo a veces digo, esto es como cuando un grupo de cristianos rezan en latín, todos lo dicen mal, pero el conjunto es una expresión claramente latina y parece que no haya errores, ¿no? Pues en ese sentido podríamos decir que la Iglesia es santa, es decir, aunque todos cometamos pifias, el conjunto suena bien. Bien, y en tercer lugar hemos dicho que la Iglesia es católica, porque contiene todos los medios de salvación y además todos los hombres están llamados a formar parte de ella. Las iglesias nacionales no es algo que quisiera Jesucristo, es decir, si la Iglesia es auténtica, tiene que ser para todos los hombres. Lógicamente no puede haber una verdad para cada nación y sería una estupidez plantear eso. Y luego la nota de la apostolicidad. La Iglesia es apostólica, porque Cristo la edificó sobre el fundamento de Pedro y los demás apóstoles, como hemos dejado claro anteriormente. Bueno, pues ya tenemos la institución, ya tenemos los medios, ya tenemos los fines y sabemos a qué se dedica la Iglesia. ¿Y cuándo empieza la misión de la Iglesia? Pues empieza inmediatamente después de la muerte de Cristo. Pero generalmente los teólogos lo que dicen es que el momento fundacional, o mejor dicho, el momento más que fundacional, el momento del inicio de esa misión se produce en Pentecostés. Es decir, 10 días después de la ascensión del Señor, el Espíritu Santo desciende sobre María y los apóstoles en forma de lenguas de fuego. Conocemos los Hechos de los Apóstoles donde se habla de esto, y entonces, llenos del Espíritu Santo, comienzan a anunciar a todos la salvación conquistada por Jesús. Ahí lo tenemos en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos 1 a 4. Bueno, sobre el inicio de la actuación de la Iglesia podemos remitirnos a los Hechos de los Apóstoles, en ese capítulo 2 que acabo de citar, donde hay varios sumarios, ¿no? Yo aquí no voy a hacer una referencia, simplemente nos quedamos con la pantalla y el que quiera parar el vídeo puede tomar nota y mirarlo expresamente en los Evangelios o en el Nuevo Testamento, ¿no? Simplemente diré que hay un primer sumario donde se habla de la necesidad de conversión, un segundo sumario en Hechos de los Apóstoles a partir del número 42-43, donde se habla de la doctrina de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan, un tercer sumario de la activación de la Iglesia, donde hay una solidaridad sacrificada, se ve en los versículos 44-45, y por último un cuarto sumario donde se habla de las relaciones con el templo, como partían el pan en las casas, que había alegría, que el grupo crecía. Es decir, si seguimos Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, vemos cómo nace la Iglesia y cómo empieza a funcionar. Y además también queda claro que esa actuación de los apóstoles es una actuación puramente humana, porque está también garantizada o señalada con los signos que producen, que son verdaderos milagros. Así dice Hechos en el capítulo siguiente, el capítulo 3. Dice, por ejemplo, en los versículos 4 a 6. Un día Pedro y Juan iban al templo para orar y encontraron en la puerta a un paralítico tirado en el suelo que les pidió una limosna. Pedro le dijo: yo no tengo dinero, pero te voy a dar lo que tengo. En el nombre de Jesús, levántate y camina. Y efectivamente le da la bendición y el hombre pues se cura. Dice, la gente que lo vio quedó llena de admiración y espanto. Es decir, ¿por qué se habla de milagros en la Biblia? Se habla de milagros porque es una forma de señalar, de marcar como un signo de la presencia de Cristo que actúa también a través de los apóstoles. Es decir,
Pedro, y es lo que hace, les explica que Jesús, muerto y resucitado, es quien había realizado aquella curación, no son ellos, es Jesús a través de ellos. Y los propios hechos dicen, muchos creyeron en el Evangelio, aunque, claro, lógicamente los jefes religiosos encarcelaron a Pedro y Juan porque no querían que hablaran de Jesús. ¿Y ellos qué hacen? Pues lógicamente siguen hablando de Jesús porque para eso han venido al mundo, ¿no? Esa es su misión. Poco a poco se va produciendo, eso lo veremos más adelante en el capítulo siguiente, en la segunda clase, pero dijéramos, se va concretando algunas modificaciones respecto de lo que era el judaísmo. Y aquí tenemos un detalle importante, por ejemplo, cuando nos referimos a la visión de Pedro en Jaffa, cuando queda claro que ha desaparecido la distinción entre los judíos y los gentiles. Recordamos que Pedro tiene una visión y esta visión le hace ver que ya no hay diferencia entre judíos y gentiles. Concretamente se dice en Hechos, en el capítulo 11, que Pedro vio toda clase de animales y de carnes para ser comidas y escuchó una voz que le dijo, mata uno de estos animales y cómetelo, ¿no? El famoso mata y come. Eso es una indicación de que el cristianismo está empezando a andar al margen de lo que había sido simplemente la sinagoga, ¿no? Lo que era la religión judía, que era la que inicialmente en la que nació Jesús, lógicamente. Pero es muy importante tener claro que desde casi el principio empieza a dirigirse la Iglesia no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Este capítulo que estamos citando pues continúa porque después del famoso mata y come, Pedro comprendió que las disposiciones de la ley judía ya no tenían vigencia y estando en ello, pensando, pues unos momentos después lo invitaron a casa del oficial romano Cornelio y Pedro fue a visitarlo y allí reunió a toda la familia del oficial, les habló de Jesús y vino el Espíritu Santo sobre todos ellos y Pedro los bautizó. Es decir, aquí tenemos una especie de pequeño Pentecostés sobre los gentiles. Por tanto, no es un añadido. Desde el principio y en la época apostólica está claro que la Iglesia está dirigida a la universalidad. Es decir, ese pacto con el pueblo de Israel ahora se amplía a todos los hombres que quieran vivir de acuerdo con la doctrina y el Espíritu de Cristo. La otra gran persona que tenemos que citar es un grandísimo fichaje para la Iglesia primitiva, que es el teólogo San Pablo, o como era conocido en el siglo como Saulo de Tarso. Es un futuro discípulo que se considera prácticamente al nivel de San Pedro en un sentido y San Pablo desde un punto de vista teológico en otro, que es de origen judío y que Jesús y los discípulos le llaman Pablo, haciendo griego su nombre, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos al segundo grandísimo personaje que queríamos citar en esta primera charla, que es San Pablo. San Pablo de joven estudió con uno de los rabinos más famosos de su tiempo, Gamaliel. Y esto es auténticamente verdad, es decir, la cita que hace el Evangelio deja atónitos a muchos judíos actuales porque ellos conocen a Gamaliel, es decir, conocen que es un gran rabino y Saulo, es decir, Pablo de Tarso, pues había sido discípulo de Gamaliel, es decir, tenía, por tanto, unos conocimientos teológicos considerables. Inicialmente, pues lo conocemos, pero vamos a repetirlo, es decir, San Pablo odiaba a los cristianos y los perseguía. Aparece, porque él mismo lo dice, como uno de los que estaban presentes en el martirio de San Esteban, el protomártir, el primer mártir de la Iglesia. Y lo que dice es que él estaba guardando la ropa de San Esteban mientras lo estaban apedreando. Y efectivamente San Pablo estaba de acuerdo en el apedreo, es decir, era realmente un judío pues fervoroso que lo que quería era que se acabara con esta secta que había surgido y que pues estaba emponzoñando el judaísmo. Sin embargo, pues cuando uno busca la verdad con verdadero ahínco, incluso pues en un exceso, ¿verdad?, como la de asesinar a los que piensan distintos. Sin embargo, si busca la verdad, pues al final termina encontrándose con ella, y eso es lo que le pasó a San Pablo. Nos dice la Biblia que un día, yendo camino de Damasco,
donde iba a encarcelar a los cristianos, una luz muy brillante lo derribó y lo dejó ciego. Curiosa que todo el mundo pinta a San Pablo cayéndose del caballo, cuando no se dice en absoluto que fuera caballo, simplemente dice que cayó porque una luz brillante lo dejó ciego, lo derribó. Entonces escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y más adelante, levántate, entra en Damasco y ahí te van a decir lo que tienes que hacer. Yo quiero hacer una reflexión. Es curioso que Saulo, es decir, Pablo, no conoce a Jesús porque no lo había visto nunca como persona. Y se le aparece un sujeto y él no reconoce que sea Jesús. Así como la María Magdalena, cuando se da la vuelta y ve la cara de Jesús, sabe que es él. Saulo, que no conoce a Jesús, no puede decir que lo sea. Y entonces lo sorprendente es que cuando pregunta quién eres, Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y esto, desde un punto de vista literal, sería mentira. Es decir, porque efectivamente Saulo no perseguía a Jesús, porque ya no estaba Jesús en la tierra, perseguía a los cristianos. Pero es curioso cómo, quizá por esta aparición y por esta locución, pues Saulo o Pablo desarrolla toda la teología de que Jesús está en la iglesia, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, porque eso hace verdad lo que Jesús le ha dicho. Es decir, si tú persigues a la iglesia, me persigues a mí, en definitiva. Por eso dice: yo soy Jesús a quien tú persigues, persiguiendo a la iglesia. Luego, el carácter pues misionero de San Pablo, pues es precisamente uno de los aspectos que más destaca en los Hechos de los Apóstoles. Hay 4 viajes de San Pablo, concretamente el primer viaje es del año 45 al año 48 y ahí tenemos una serie de lugares que él visitó, predicando siempre a Jesús como el Mesías, y no solamente como el Mesías, ¿no?, sino como el Hijo de Dios. Después un segundo viaje, pues que se desarrolla entre el año 49 y el año 52 después de Cristo. Un tercer viaje desde el año 53 hasta el año 58. Y por último, a partir de ahí, un último viaje conocido que es a Roma. Y decimos el último viaje conocido porque él, en los Hechos de los Apóstoles, San Pablo manifiesta que tiene intención de ir a España. Hay quien dice, y hay una tradición que dice, que efectivamente San Pablo vino a España y que incluso estuvo en Tarragona. No sería descabellado en absoluto. Lo que pasa es que simplemente los Hechos de los Apóstoles no lo dicen. No sabemos qué pasó después. Pero lo cierto es que solo con lo que nos dicen los Hechos, la verdad es que San Pablo queda como un verdadero héroe de la cristianización, porque se dedica a recorrer prácticamente todo Oriente y todo el Imperio Romano predicando a Jesucristo. Bueno, es decir, podemos decir, resumiendo, que San Pablo viaja continuamente por Asia Menor, por Turquía y por Grecia. Funda nuevas comunidades cristianas y predica el Evangelio a los paganos. Y en Atenas explicó que el único Dios verdadero era Jesús, que murió y resucitó, y aunque se rieron de él, pues tuvo una idea muy buena, ¿no? Es decir, cuando él predica, pues se basa en que encuentra en el Areópago que existe un monumento al Dios desconocido. Entonces dice: bueno, pues vosotros tenéis muchos dioses, pero hay uno que reconocéis que desconocéis, pues yo os vengo a hablar de ese Dios desconocido. Lo que pasa es que los griegos, que eran muy racionales, pues no admiten la resurrección de los muertos, y cuando Jesús les dice que Jesús ha resucitado, pues indudablemente se ríen de él. Y Pablo descubre una cosa que muchos teólogos, no sé si lo han descubierto, pero deberían, si no, que es, yo creo que sí, que todo el mundo termina en ese convencimiento, y es que a Dios se acerca la razón, pero solo el corazón y el convencimiento, la fe, es lo que hace que uno realmente descubra quién es Dios. Es decir, si nos limitamos solamente a los estudios asépticos u objetivos y no pensamos que Dios interviene en nuestras vidas, pues no vamos a dar ni un solo paso, ¿no? Bueno, pues entre otras cosas, en los viajes en Éfeso, la predicación de Pablo irrita a los comerciantes del templo de la diosa Diana, porque les quitaba el negocio que tenían montado, pero ahí deja su impronta. En Corinto procura que no hubiera divisiones entre los cristianos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, podemos ver en los Hechos de los Apóstoles la actuación de San Pablo, ¿no? Por ejemplo, en Hechos 13, el discurso en Antioquía de Pisidia, o las tribulaciones que pasa en la segunda carta a los Corintios, o el discurso ante Festo y Agripa, que son realmente importantes.
Pero es curioso porque vemos también que hay una evolución teológica en San Pablo. Inicialmente, en los Hechos 21, se menciona como soy judío, ciudadano de Cilicia. Ahí está desde un plano puramente humano. Desde un punto de vista más amplio, en Hechos 22 dice soy ciudadano romano. Y al final termina diciendo en la carta a los filipenses que somos ciudadanos del cielo. Es decir, hay ahí también una influencia de cómo va aumentando su visión. Es decir, primero se centra, dijéramos, en su pueblo, pero poco a poco va ampliando las perspectivas. Y pues como es lógico, termina unido a San Pedro. De hecho, fue conducido a Roma para que allí lo juzgaran porque era ciudadano romano. Eso es una cosa que él hace. Es interesante saber que San Pablo no era tonto, era creyente pero no era tonto. Entonces cuando le acusan y tal, y parece que van a acabar con él alude a que es ciudadano romano y tiene derecho a apelar al César, lo cual llena de asombro al que le está juzgando, pero no deja de ser interesante saber que en San Pablo queda claro que los cristianos no tenemos que ser tontos, es decir, podemos utilizar las cosas que tenemos a nuestro favor y entre otras el derecho. Entonces él dice, un momento, yo soy ciudadano romano, apelo al César. Entonces es llevado a Roma. En la capital del imperio le dieron libertad para relacionarse con la comunidad y para predicar, y San Pablo está predicando en Roma durante un tiempo. Y allí se encuentra con Pedro, también prisionero, y entonces pues allí pues se pone en contacto de nuevo con la principal autoridad de la comunidad cristiana. Al final, con el tiempo, en los años 64 a 67, por ahí no se sabe muy bien exactamente la fecha, pero entre el 64 y el 67 parece claro que los dos murieron en una persecución en Roma. Por tanto, por eso se puede decir, y parece que hay vestigios arqueológicos que lo atestiguan, que efectivamente San Pedro y San Pablo están unidos en la capital del imperio porque mueren juntos dando testimonio de Jesús. Y casi para terminar, pues vamos a hacer alguna referencia más. O sea, hemos hablado de Pedro y de Pablo, pero es bueno que nos refiramos a alguna cosa. Por ejemplo, al último de los apóstoles, que es San Juan. Se considera que mientras vivieron los apóstoles estuvo abierta la revelación. Es decir, a partir de la muerte del último apóstol, los teólogos y la autoridad de la Iglesia considera que la revelación está completa y que a partir de ahí puede haber ampliaciones o puede haber clarificaciones a través de los concilios y por la intervención del Espíritu Santo, pero lo que es el hecho de la revelación, lo que es el anuncio, pues concluye con la muerte del último apóstol. Y tradicionalmente se considera que el último apóstol que muere es San Juan. Allá por el año 90 ya habían muerto todos los otros apóstoles, excepto uno, que era Juan, pues está prácticamente la revelación completa. Y el más joven de ellos, según la tradición siempre era Juan, pues lógicamente vivía todavía. Residía en Éfeso, donde no cesaba de transmitir las enseñanzas del Maestro. Y así dice, por ejemplo, ámense los unos a los otros. Si observan este mandamiento, con esto basta. Es decir, cómo se da uno cuenta de que también con el tiempo la predicación se va simplificando cada vez más. O sea, ama y haz lo que quieras. Ese es el resumen muchas veces del Evangelio, ¿no? Bueno, pues estos son los principios de la Iglesia. Es decir, la Iglesia está fundada por Jesucristo y encargada a los apóstoles que continúan la misión. Ahora, pues vamos a hacer alguna referencia a, como he dicho al principio, a la historicidad del propio Jesús. Simplemente, pues vamos a decir 4 notas y nos remitimos a otra charla mucho más extensa en otro ámbito, ¿no? Pero, por ejemplo, pues cuando a veces se dice que de Jesús no se sabe nada, pues hay que decir que eso es absolutamente falso, ¿no? Hay historiadores que no son cristianos que se refieren a Jesús. Entonces son alusiones fugaces, pero que son significativas. Por ejemplo, Flavio Josefo, que vive entre el año 37 y el 101 después de Cristo, habla de Jesús en las antigüedades judías. Es una obra escrita entre el año 93 y 94 y lo menciona en 2 pasajes. Cita a Juan el Bautista, de quien cuenta la predicación y el suplicio, y a Santiago, primer obispo de Jerusalén, cuya lapidación narra
y a quien designa como hermano de Jesús apodado el Cristo. Eso es una referencia clara de un personaje histórico real. También habla directamente de la vida de Jesús en un pasaje conocido y debatido, que es lo que se llama el testimonio flaviano, donde hay una serie de referencias y aunque se ha asegurado que hay una parte que son interpolaciones añadidas por cristianos, el conocimiento de una versión de ese testimonio flaviano que nos ha llegado por la vía de los musulmanes y que parece que no ha sido completado, dijéramos, nos permite conocer que Flavio Josefo dice de Jesús lo siguiente, y esto lo reconocen también las fuentes que vienen por la vía árabe. Existió en este tiempo Jesús, hombre sabio, ya que hacía cosas extraordinarias y era maestro de hombres que acogen con placer la verdad. Atrajo así a muchos judíos y también a muchos griegos. Habiéndole castigado Pilato con la cruz por denuncia de los varones notables entre nosotros, sin embargo, no desistieron aquellos que le habían amado desde el principio. Todavía hoy no ha decaído la tribu de los que a partir de él son llamados cristianos. O sea, esto es una referencia a la persistencia de los cristianos más allá de la muerte de Cristo y que no desfallecieron incluso después de haber muerto el fundador. También Tácito, por ejemplo, en los anales, que están redactados entre el año 115 y 120, hace una expresa mención a Cristo, cuando habla de lo siguiente. Un rumor infamante atribuyó a Nerón la orden del incendio. Para cortarlo de raíz, fingió él unos culpables y entregó a las más refinadas torturas a unos hombres detestados por sus fechorías, a quienes el pueblo llamaba cristianos. Este nombre les venía de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue condenado al suplicio por el procurador Poncio Pilato. Una vez más, pues hay autores que hablan de la persistencia del cristianismo más allá de Cristo y además lo vinculan a él. Es decir, la Iglesia no es una cosa que aparece mucho tiempo después, no es una creación. Por eso no deja de ser curioso que pues haya algunos sectores de cristianos que pretendan fundar sobre la nada, ¿no? O entre Jesús y yo no ha existido nada y de repente pues salgo yo que tengo el Espíritu y creo una iglesia nueva. Esto es bastante discutible, o sea, hay una coincidencia, una sucesión, y la sucesión apostólica para los católicos es esencial. O sea, nosotros estamos manteniendo el vínculo con el mismo Jesús a través de la Iglesia. También Suetonio, otro de los autores que en su Vita Claudi, en la vida de Claudio, escrita en torno al año 121, narra la expulsión de los judíos de Roma y dice que bajo la instigación de un cierto Cresto, que es una forma confusa de citar a Cristo, pero parece que se refiere a Cristo sin duda, porque esta confusión ocurre en otros capítulos, dice, provocaban frecuentes tumultos, ¿no? Es decir, que se habla de Cristo. Y por último, de la historiografía profana, pues podíamos citar, por ejemplo, a Plinio el Joven, que desde Bitinia, en Turquía, en el Mar Negro, refiere a Trajano, entre el año 111 y el 113, que un gran número de personas solía reunirse un día establecido antes del alba para cantar alternativamente un himno a Cristo como un Dios. También es una referencia impresionante, porque estamos hablando de que en el siglo II estaba claro que Jesús era considerado un Dios, puesto que se habla de que se reunían para cantar alternadamente un himno a Cristo como un Dios. O sea que ahí tenemos una serie de referencias que yo creo que son suficientemente importantes. Y terminamos pues diciendo que a finales del siglo II Roma alcanza la máxima extensión bajo el gobierno de Trajano, quien conquistó Dacia, parte de las actuales Rumanía y Hungría, Arabia y parte del actual Irán. Y esta extensión máxima pues nos da el marco de lo que va a ser el desarrollo real de la Iglesia, del cristianismo, de la Iglesia católica en principio, que se extiende en un primer momento dentro del Imperio Romano, pero que está llamada a conquistar el mundo, porque el mensaje de Cristo no solamente es para los romanos, como tampoco lo había sido para los cristianos, sino, como dice el propio San Pablo, somos ciudadanos del cielo, ¿no? Entonces, a ellos, a todos los que algún día, si Dios quiere, terminaremos en el cielo, es a los que se dirige la propia misión de la Iglesia. Bueno, pues con esto acabamos esta primera sesión.
y en la próxima hablaremos de la sinagoga y el imperio, las persecuciones y San Justino.